Dios ha sido bueno, bueno es Dios. El libro a los Hebreos tiene como tema la grandeza de Jesucristo. Este concepto que se desarrolla a lo largo de 13 capítulos en el libro de Hebreos tiene el objetivo de llevar a los creyentes judíos, los hebreos, a dejar de considerar la posibilidad de volver a las prácticas del Antiguo Testamento. En una actualidad donde nosotros observamos diferentes sectas que se van levantando, motivando a volver a las raíces antiguas, nosotros debemos tener cuidado de que esto ya sucedió en el primer siglo, donde Jesucristo no era suficiente. Así es que necesitaban estos creyentes hebreos volver a las prácticas del Antiguo Testamento. Y el escritor a los hebreos escribe este libro para mostrarles que la grandeza y la suficiencia de Jesucristo es lo único que ellos necesitan. Al llegar al capítulo 11, el escritor va a listar más de 30 personajes, hombres y mujeres de fe, con el objetivo de mostrar a estos creyentes que están tambaleando en su vida cristiana como hombres y mujeres que sin ser perfectos han llegado a tomar la decisión de andar por fe. El escritor va a escoger de Génesis a Josué diferentes personajes. Terminó Génesis mencionando a José y ahora en el segundo libro, en Éxodo, él utiliza a Moisés como su ejemplo para mostrar características de fe. Algunas de esas características ya aprendimos la semana pasada y hoy vamos a observar las tres últimas características de fe porque Moisés es un hombre de fe. En el versículo 27 nosotros tenemos la primera cualidad. Observe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe intangible, que no se puede pesar, que no se puede medir. Esa fe intangible se hace tangible, se hace visible a través de las acciones que produce. Eso lo vemos a lo largo de todo el capítulo 11, cómo esto sucede. En el caso de Moisés, por esa fe se hace tangible cuando este hombre deja Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe no es nada más un concepto teológico, debe afectar nuestra forma de vivir y aquí observamos por la fe que Moisés tenía, esa fe le llevó a dejar Egipto. Con magistral capacidad de resumen, el escritor en un solo versículo nos muestra cómo este hombre dejó a Egipto. En Éxodo, el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el capítulo 4, verso 31, nosotros tenemos toda esta historia que el escritor resume en un solo versículo. Es interesante observar que este hombre llega a valorar con total sabiduría la ley de Dios y la ley del hombre. Y en un punto de su vida se da cuenta que necesita obedecer a la ley de Dios
aun cuando esto pueda levantar la ira del rey. Y eso es lo que este hombre hace. ¿Qué le impulsa a más de la fe? ¿Cuál es la razón para hacer esto, para llegar a ser una persona que ha triunfado en todo lo que una persona puede triunfar? Moisés era grande allí en Egipto. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú y yo vivimos por fe, una de las cosas que vamos a experimentar es el hecho de que nuestros ojos espirituales van a abrirse y vamos a tener una perspectiva distinta. A lo largo del capítulo 11 de Hebreos he mencionado algunos ejemplos. El mejor de todos es de ese sirviente que tenía Eliseo. En ese momento histórico donde el sirviente estaba junto a Eliseo, el ejército asirio había sitiado a la nación de Israel. Tener un ejército alrededor de la nación de Israel significaba que el comercio no se realizaba, no ingresaban productos, no salían productos, las puertas estaban cerradas por temor al ejército asirio. Así es que cuando pasaron los días, la nación de Israel no solo experimentó el temor de estar sitiados, sino empezó a observar que los recursos fueron escaseando. El sirviente, con temor, como podría reaccionar cualquiera de nosotros que se siente sitiado por un ejército enemigo, le muestra a Eliseo su temor. Eliseo ora a Dios y lo que Eliseo no pide es que se solucione el problema. Lo que Eliseo sí pide es que los ojos espirituales del sirviente puedan abrirse. Y cuando los ojos espirituales del sirviente se abren, él no solo ve al ejército enemigo que lo veía con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales él ve al ejército de Dios alrededor de la nación de Israel. Y cuando ve a ese ejército de Dios protegiendo a la nación de Israel, el temor se ausenta, ya no tiene miedo, ya no tiene temor, porque ahora se siente protegido por el ejército de Dios. El problema no se eliminó. El ejército asirio continuaba sitiando Israel. Pero cuando él pudo ver lo que se puede ver solamente con los ojos espirituales cuando andamos en fe, él pudo ver sus problemas desde otra óptica. Generalmente, no necesitas que tus problemas desaparezcan. Lo que tú y yo necesitamos es tener una perspectiva espiritual, una perspectiva que nos da el vivir por fe, que nos permite observar una realidad que no se puede observar con estos ojos físicos, una realidad que se puede visualizar no por el optimismo, no por apagar el cerebro, sino por vivir por fe y tener esa óptica celestial. ¿Por qué Moisés dejó Egipto? ¿Por qué no temió la ira del rey, del más importante en ese sitio? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés nos enseña que lo que más necesitamos nosotros es tener una perspectiva distinta. Eso no se consigue leyendo un libro. Eso se consigue
tomando en nuestras manos la palabra de Dios y empezar a obedecer lo que Dios dice. Y cuando somos constantes en esa práctica, estamos andando por fe, y al andar por fe, nuestra perspectiva de los problemas, de las dificultades cambiará. Generalmente no desaparecerán los problemas, pero la perspectiva que nosotros tengamos de ellos, sí. ¿Observas la enseñanza de un hombre de fe? La segunda enseñanza de este hombre en cuanto a la fe está en el verso 28. Por la fe. Observa cómo se manifiesta la fe, con acciones. Por la fe celebró. Celebró dos cosas, celebró la Pascua y celebró la aspersión de la sangre. ¿Con qué propósito? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En un solo versículo, el autor resume a lo que en el libro de Éxodo le va a tomar 50 versículos allí en el capítulo 12, donde se habla de la Pascua. La Pascua consistía en el sacrificio de un animal en lugar del pecador. Eso significa la Pascua. En vez de que un pecador muera, un animal era sacrificado para que el castigo que le pertenecía a esa persona sea llevado por la muerte de ese animal. La Pascua es una ilustración hermosa de lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario por nosotros. Un Dios santo, un Dios perfecto, no pasa por alto nuestro pecado porque nos ama. Un Dios perfecto juzga el pecado, y como nosotros como pecadores debíamos morir, esa era la consecuencia de nuestro pecado. En lugar de eso, Dios idea el plan de salvación para que su Hijo Jesucristo muera en la cruz en vez de morir nosotros, y de esa manera su justicia sea satisfecha en la muerte de Jesucristo. Y ahora que ya está pagado, está pagada la deuda, ahora puedo salvar al pecador. La Pascua. El texto dice la Pascua y la aspersión. La aspersión era tomar la sangre de ese animal que había sido sacrificado, tomar esa sangre y ponerla, como ves en la gráfica, en el dintel de la puerta. Porque cuando el exterminador pasara por allí, veía la sangre en la puerta, y toda la gente que estaba atrás de cada una de esas casas eran protegidos por la sangre de Cristo. Moisés celebra la Pascua, recordándonos a nosotros que nosotros debíamos morir en lugar de debíamos morir por nuestro pecado, pero Jesucristo toma nuestro pecado y Él muere por nosotros. La sangre es lo que protegió a esas personas que estaban dentro de la casa. No porque eran buenos, no porque eran mejores, sino porque la sangre de Cristo protege del juicio. Observa lo que hace Moisés. Dios le dice algo y este hombre toma en serio la palabra de Dios, y al tomar en serio la palabra de Dios, lleva a la nación a celebrar la Pascua y la aspersión, y mueren todos aquellos primogénitos de personas y de animales que no creyeron que la única forma para salvarse era la sangre del Cordero. No hay más opciones. No hay muchos caminos que nos llevan al cielo. No hay muchas
posibilidades para salvarnos. Hay una sola posibilidad: la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo derramado en la cruz de Calvario es la única opción para que el hombre encuentre salvación, encuentre protección de sus pecados. Los egipcios no creyeron ese mensaje y por eso murieron. En cambio, la nación de Israel, liderada por un hombre de fe, Moisés, les llevó a celebrar la Pascua y la aspersión, y por eso fueron salvados. El verso 29 nos muestra un tercer elemento de la fe de Moisés. El texto dice, por la fe. Observa cómo esa fe se plasma, se hace visible. Pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Otra vez, con magistral capacidad de resumen, el escritor que resume todo esto en un versículo. En Éxodo tenemos el capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el capítulo 14, verso 31, para contarnos todo lo que nosotros vemos aquí en este versículo. Es interesante notar el hecho de que Dios le saca a la nación de Israel de Egipto. Y la historia allí en Éxodo nos cuenta que Dios va adelante de la nación a través de una columna de nube. Así es que la columna de nube se movía y ellos sabían exactamente dónde debían ir. Dios toma la decisión de ir hacia la tierra prometida, no por el camino clásico que conducía de Egipto a la tierra prometida, sino les lleva por otro lugar. Y la nube se ubica en un sitio donde en la parte de adelante tenemos al Mar Rojo. Al lado izquierdo y al lado derecho están edificaciones como Piairod y Baal-Zephón. Y en la parte de atrás, el ejército de Egipto empieza a arrinconarles. Y en un momento ellos quedan presos. No pueden ir a la derecha, no pueden ir a la izquierda, al frente tienen el Mar Rojo y por la parte de atrás el ejército de los egipcios viene a matarlos. Y se encuentran en ese sitio. Y en ese sitio crítico, donde humanamente no hay opción, donde no hay alternativa, donde estamos entre la espada y la pared, como popularmente decimos, donde no hay opción. ¿Sabes quién les llevó a ese sitio? Dios. Dios no permitió que ellos llegaran allá. Dios les llevó a ese sitio para que en medio de la imposibilidad, en medio de un sitio donde no había esperanza, no había opción, ellos puedan reaccionar y se pueda observar la fe que tenían en Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la nación de Israel en ese momento crítico? Donde se prueba la fe, donde no hablamos de teoría, donde no hablamos de conceptos, sino realidades, lo que realmente creo en Dios. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, dice Éxodo 14, 10 al 16. ¿Observas? Todos, excepto uno, reaccionan bien. Todos reaccionan con incredulidad. Todos cuando están entre la espada y la pared, cuando están con un problema que no hay solución, no hay esperanza, allí se mide, allí se conoce la clase de fe que tú y yo tenemos. Y la nación de Israel reprueba porque no tienen fe, porque le reclaman a Dios y porque le reclaman a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Vamos a morir acá. Y solo uno, un hombre imperfecto como nosotros, le cree a Dios, alza su vara, extiende su mano y el mar se abre. Y todos pasan. Y todos se salvan. No dejes que la incredulidad de la gente que está a tu alrededor te contamine. Puede ser que sea alguien cercano a ti. No dejes que la incredulidad de los que están alrededor tuyo te contamine. Apóyate en la palabra. Afianza tu fe en la palabra. Funda tu decisión en la palabra, no en el desánimo y la incredulidad de los que están alrededor. Y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es lo que hace Moisés. Por la fe pasaron el Mar Rojo. El único que generó fe, el único que decidió por fe fue él. Y su decisión contaminó, en el buen sentido de la palabra, la vida de los israelitas y todos pasaron. Puedes dejar que otros influyan en tu vida con su incredulidad, o puedes ser tú el que influye en la vida de otros con tu fe. Qué tremendo ejemplo es Moisés. ¿Recuerdas qué edad tenía Moisés? ¿Recuerdas? Por 2. Exacto. No era un joven y bello como nosotros. No era 80 años. Donde nosotros, a esa edad, cuando lleguemos, y algunos están más cerca que otros, decimos, demos paso a los jóvenes. Ellos son el futuro. Nosotros ya vivimos, ya debemos estar en un rinconcito jubilados sin hacer nada. Mientras estás aquí, cualquiera que sea tu edad,
Dios quiere usarte. Porque cuando ya no quiera usarte, cuando ya sea el tiempo de ir a disfrutar tu vida en la eternidad, Él te llevará. Pero mientras estás aquí, aunque seas un viejito de 80 años, si estás aquí, puedes ser un hombre, una mujer de fe y cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Cómo obtuvieron la victoria los israelitas? Caminaron por fe. Es la única forma de tener la victoria. Ellos no solo vieron el milagro de pasar por el Mar Rojo, debió ser increíble cómo el mar se abrió y pudieron ver dos murallas allí y ellos pasar y debieron estar pensando, su corazón se les salía y cruzaron. Pero no solo cruzaron, sino que intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La victoria en la vida cristiana es el resultado de una vida de fe. ¿Estás batallando con un pecado y no puedes tener la victoria en eso? ¿Te has sentido frustrado por tratar de ser victorioso en alguna área de tu vida y lo has intentado y has tratado y has hecho promesas al Señor y has orado y le has prometido y has dicho esto, pero después de un rato nuevamente vuelves a caer en el pecado? La vida de fe es la única vida que nos da victoria sobre el pecado. La vida de fe, cuando nosotros nos acostumbramos a tomar la palabra de Dios en nuestras manos y sin cuestionar, sin pensar que tenemos mejores ideas, Dios dice y yo hago. Eso es vivir por fe. Dios dice y yo hago, así tan sencillo como suena. Dios dice y yo hago. ¿Qué estás orando aquí? Alza tu vara y pasa el mar. Es momento de la acción. Es lo que Dios le dice a Moisés. Y él pasa con la nación. Y cuando los egipcios hacen lo mismo, mueren. Y ellos ven eso, tienen la victoria sobre su vida. Estos enemigos nunca más les van a molestar. Si quieres tener la victoria en un área de tu vida que estás batallando y no puedes obtener esa victoria, toma la Biblia en tus manos y deja de cuestionar a Dios y empieza a obedecer lo que Dios dice. Si la Biblia no ocupa un lugar en tu vida y si no estás dispuesto a obedecerla, esa es la razón por que hay derrota espiritual en tu vida. Porque aquel que vive por fe, aquel que toma la Biblia en sus manos y empieza a obedecerla, experimentará no solo el poder ver al invisible, sino la victoria en la vida cristiana. No necesitas otra iglesia. No necesitas otra religión. Necesitas a Cristo de manera real en tu vida. Jesucristo es el más grande y Jesucristo es suficiente. No necesitas nada más. Acércate a Él a través de la palabra y dale el lugar a las escrituras y empieza a leerla con detenimiento y con oración. Y cuando entiendes lo que Dios dice, obedécele y serás un hombre y una mujer de fe. Y cuando lo seas, llegarás a tener una relación con Dios tan cercana y profunda
como nunca antes las has tenido. ¿Cuál es el resultado final? Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Dice Éxodo 14, verso 31. Cuando ya cruzaron, cuando ya experimentaron el poder de Dios, se dieron cuenta que fue Jehová quien lo hizo. Y temieron a Jehová, y allí valoraron el liderazgo de este siervo Moisés. ¿Observas lo que sucede? ¿Cuál es la herencia que tú estás dejando a tus hijos? Un papá y una mamá que cuando las cosas se ponen difíciles es igual que un incrédulo. O cuando las cosas se ponen difíciles, yo creo en Dios y me voy a mantener firme en el Señor. ¿Qué aprenden nuestros hijos cuando nosotros salimos de estas cuatro paredes? ¿Qué ellos ven en el día a día? ¿Nos ven como la nación de Israel incrédula, quejándose por su situación? ¿O nos ven como Moisés? Este Dios nos va a dar la victoria. Este Dios nos va a sacar de esto. Sigamos adelante. ¿Cuál es la herencia que das a tus hijos? ¿Un ejemplo de incredulidad o un ejemplo de fe? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el tremendo ejemplo de Moisés. Él estuvo dispuesto a obedecerte a ti, aun cuando se puso en riesgo de que el rey y su ira le dañen. Gracias porque él entendió que la única opción eras tú. Y celebró la Pascua y la aspersión. Gracias porque mientras todos demostraban su incredulidad y sintió la oposición de otros a su liderazgo, este hombre se mantuvo firme y obedeció. Ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres de fe, a tomar tu palabra en nuestras manos y sencillamente obedecer lo que tú nos dices. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? ¿Alguien más con nosotros? Con toda confianza, veo su mano también atrás, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros?
Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? A las personas que nos visitan por primera vez, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Es totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionados, no es el propósito. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en ese lugar, a más de orar por usted, va a conversar un momento con usted. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo de pasar. Pero si a más de orar por usted, usted quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, venga con toda confianza en este momento. Pase a la parte de abajo donde estoy yo. Déjenos conversar un momento con usted. Si quiere hacerlo, venga. Gracias por ser la primera. Ven nomás. Venga nomás. Si quiere pasar, hágalo por favor con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que pasan. Gracias por hacerlo. Padre, yo te pido que tú puedas utilizar este momento donde estas personas van a estar escuchando el Evangelio. Y yo te pido, Padre, que si todavía no te conocen como Salvador, hoy sea el día de salvación. Te doy gracias, Padre, por nosotros, tus hijos. Padre, que nuestro legado, que nuestra herencia a la generación que viene tras de nosotros sea la fe. Que nos conozcan por hombres y mujeres fieles a ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.